La gran pregunta que rodea al asesinato de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, es ¿por qué lo mataron? ¿Qué intereses había detrás para cometer un crimen así? Y también, ¿quién se atrevió a dar la orden de eliminar al presidente municipal más famoso de todo el país? La respuesta más obvia, la más fácil, es atribuir el atentado al crimen organizado, porque Carlos Manso había desafiado a los delincuentes una y otra vez con sus declaraciones, con sus operativos y con sus llamados de ayuda. Denunció las extorsiones a los limoneros, sobre todo a los aguacateros. Decía que había que combatir a los sicarios sin consideraciones. Pidió que le dieran elementos de las Fuerzas Armadas para luchar contra los carteles y no le tembló nunca la voz para decir que la principal tarea del Estado es precisamente la de restablecer la seguridad perdida. En otras palabras, se atrevió a dar la cara contra los criminales. Y hasta ahora esa ha sido la principal línea de investigación de la Fiscalía de Michoacán y del Gabinete de Seguridad. Hacia allá conduce toda la evidencia. ¿Qué sabemos hasta ahora de esta investigación? Que está enredada, pero esto es lo que sabemos. Que el asesino era Víctor Manuel Ubaldo Vidales, menor de 17 años de Paracho, Michoacán, al que reclutaron como sicario. Un joven abandonado, drogadicto, que como muchos otros cayó en las manos del crimen y se convirtió en gatillero, en sicario. Sabemos que hubo otros dos implicados directamente en el crimen. Según la versión oficial, fueron asesinados por los propios orquestadores del atentado para no dejar cabos sueltos. Sus cuerpos de los dos fueron encontrados en la comunidad de Capácuaro. Una cosa muy rara, pero es lo que dicen las autoridades, es que junto con estos dos hombres se encontró el celular de ambos y así identificaron a uno de los autores intelectuales del magnicidio. Es extraño porque en teoría el objetivo de asesinarlos evidentemente era borrar cualquier rastro con los autores intelectuales del asesinato, cualquier indicio de relación. Pero lo que ha dicho el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, es que al hacer el peritaje forense a los celulares de estos dos sujetos, encontraron mensajes con el hombre que planeó la logística del atentado, los movimientos de los sicarios y las rutas de escape. Fue así como detuvieron en el centro de Morelia a Jorge Armando N., conocido como el licenciado, que según las investigaciones fue el jefe directo y el supervisor de los sicarios. El arresto del licenciado llevó a la pista de otro hombre que todavía no han detenido. Se trata de Ramón Álvarez Ayala, conocido en el mundo criminal como el R1, que pertenece presuntamente al cártel Jalisco Nueva Generación y se le ha relacionado directamente con Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Bueno, ayer la actualización más reciente de este caso fue el arresto de un sujeto identificado como Jaciel Antonio N. Le llaman el Pelón, que habría sido el encargado de reclutar a dos de los participantes en el asesinato de Carlos Manso. El modus operandi que han revelado las autoridades era perverso. Iba a los centros de rehabilitación con la gente más perdida y más necesitada, y así los convertía en sicarios. Sabemos también que lo más probable es que el licenciado tuviera al menos un infiltrado entre el equipo de seguridad de Carlos Manso, un traidor que habría informado de sus movimientos. Ya detuvieron a 7 de los escoltas del alcalde de Uruapan, acusados del delito de homicidio calificado en comisión por omisión. Es decir,
se les está acusando de no reaccionar a tiempo y evitar el atentado. Este hecho ha levantado sospechas. Todavía no se sabe si fue falta de capacidad o una eventual complicidad. También ha levantado sospechas y serias el hecho de que uno de los escoltas, Demetrio N., director de la policía de Uruapan, haya disparado en el piso al asesino de Manso, quien ya estaba sometido, con la misma pistola incluso con la que mataron al alcalde. Una hipótesis que no puede descartarse es que esta ejecución extrajudicial haya sido ordenada por el propio Cártel Jalisco. Además, hay un octavo escolta de Carlos Manso que escapó antes de ser arrestado. No se ha dicho quién es. Sabemos también que los asesinos tenían un chat donde compartían información sobre el alcalde de Uruapan y que días antes iban a matarlo en una gasolinera, pero al final no consumaron en ese momento el atentado. Así, a casi un mes del asesinato, la principal hipótesis es que el Cártel Jalisco está detrás de este atentado. Ya sabemos a grandes rasgos cuál era la cadena de mando detrás de los criminales, pero todavía quedan muchas incógnitas. La semana pasada viajamos a Uruapan y ahí el sentir de muchas personas es que el asesinato de Carlos Manso pudo haber tenido una intencionalidad política. Carlos Manso era el alcalde más célebre de todo el país, y sin duda alguna, se perfilaba como un candidato y fuerte para eventualmente competir por la gubernatura de Michoacán. Le competía al PAN, al PRI, a Movimiento Ciudadano, pero sobre todo a Morena. Ya había ganado en Uruapan como candidato independiente y ganó y por mucho. Platicando con Grecia Quirós, pareja de Carlos Manso, me comentó que él mismo señaló antes de morir los nombres de 3 morenistas: el diputado y exgobernador Leonel Godoy, el senador Raúl Morón y el expresidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos. Y no se trata de fabricar culpables ni de hacer señalamientos apresurados. Ni Grecia Quirós ni nadie estamos acusando a nadie de nada. Pero sí habría cuando menos que indagar sobre ellos y sobre cualquier otro político cuyo nombre salga a relucir, porque la tarea de las autoridades es agotar todas las líneas de investigación, sobre todo en un caso tan sensible como este. Tampoco se entiende por qué la Fiscalía General de la República no ha traído el caso cuando Carlos Manso había removido tantos intereses y pisado quizá tantos callos allá en Michoacán. Ya comenzamos a saber los nombres de los principales implicados en el atentado, pero la incógnita que todavía no alcanzamos a responder es si detrás de este atentado estuvo el Cártel Jalisco, algún político o, ¿por qué no?, los dos juntos. En otras palabras, ¿quiénes son los criminales detrás de los criminales? ¿A quién le convenía entonces eliminar a Carlos Manso? Yo soy Adela Micha. Para hablar de esto, yo saludo a Juan Manso, hemos hablado con él en una ocasión anterior. Él es subsecretario de Gobierno de Michoacán y hermano de Carlos Manso. Juan, me da mucho gusto saludarte de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días a ti y a todos los que nos ven y escuchan. Igualmente. Juan, pues de entrada, ¿cómo has vivido tú todos estos días luego del asesinato de tu hermano Juan? Yo estuve allá algunas horas, un par de días en Uruapan, y la gente
pues tiene miedo, pero también en Uruapan están muy doloridos. ¿Cómo has vivido tú